El camino de terracería terminaba en una portería de madera y herrería oxidada, y Rosa se detuvo ahí porque sus pies no dieron más. Llevaba a Mateo cargado desde el cruce de la carretera, casi 3 kilómetros, con la maleta colgada del hombro izquierdo y el niño dormido sobre el derecho. El peso de uno y la ligereza del otro, la maleta apenas tenía ropa, se habían ido mezclando hasta que ya no supo cuál parte del cuerpo le dolía más. La tarde caía sobre los cerros con ese naranja plano y polvoriento que tienen los atardeceres de octubre en los valles centrales. Olía a tierra mojada de la lluvia de la mañana, a humo de leña que venía de algún lugar adentro del rancho, y a algo más que Rosa tardó unos segundos en identificar. Chile pasilla tostándose en comal. El estómago de Mateo, aunque dormido, respondió con un ruido pequeño. No había timbre. Rosa buscó uno con la mirada y no lo encontró. Entonces tomó una piedra del suelo, la más lisa que pudo, y golpeó 3 veces contra el herraje de la portería. El sonido fue metálico y seco, demasiado fuerte para el silencio que había alrededor. Esperó. Pasos sobre grava, lentos, sin urgencia. La portería se abrió desde adentro y apareció un hombre de 60 años, o quizás menos, pero con ese tipo de cara que el campo envejece sin arrugar del todo. Frente amplia, cejas oscuras con algunas canas y manos que parecían haber cargado cosas pesadas toda la vida y se habían acostumbrado a ese peso. Traía puesto un pantalón de mezclilla lavado muchas veces y una camisa de cuadros azules con las mangas dobladas hasta el codo. Miró a Rosa, miró al niño dormido, volvió a mirar a Rosa. «Buenas tardes», dijo ella, y la voz le salió más firme de lo que esperaba. «Buenas», respondió él sin abrir más la portería. «Busco a don Emilio Castellanos». «¿Soy yo?» Rosa había ensayado lo que iba a decir desde el camión de Miahuatlán. Lo había repasado en silencio mientras Mateo dormía recostado sobre su pierna. Había encontrado las palabras justas, las que no sonarían a lástima ni a mentira. Pero ahora, con ese hombre mirándola desde el otro lado de la herrería y el olor a chile que le apretaba el estómago, las palabras se le desordenaron. «Nos dijeron en el pueblo que usted, que a veces...» Paró. Empezó de nuevo. «Mi nombre es Rosa Montiel. Vengo de Miahuatlán. Mi marido murió hace 6 semanas. Este es mi hijo Mateo. Tiene 8 años. No tenemos dónde quedarnos esta noche y no hemos comido desde esta mañana». Emilio no dijo nada. Rosa apretó el hombro donde descansaba la cabeza del niño y siguió, porque si no seguía ahora no iba a poder. «No le pido trabajo, no le pido dinero. Solo le pido, si puede, un plato de comida para mí y para mi hijo. Eso es todo». El silencio duró lo suficiente para que Rosa sintiera el calor subiendo a la cara. No era vergüenza exactamente, o sí lo era, pero de ese tipo que duele diferente, que viene de haber caminado 3 kilómetros para llegar a pedirle a un desconocido lo más básico que existe. Emilio abrió la portería de par en par. «Pasen», dijo solamente. El rancho tierra adentro tenía ese tipo de orden que no viene de la decoración, sino de los hábitos. El patio central, de tierra apisonada, estaba bordeado por macetas de barro con flores color burdeos que Rosa no supo nombrar. La casa principal era de adobe y techo de teja, con un portal amplio sostenido por columnas de madera oscura. Había una hamaca enrollada en una de las columnas y un banco de madera frente a la pared donde descansaban 2 pares de botas de trabajo. Emilio los llevó a la cocina por un pasillo lateral. Era una cocina grande, con estufa de gas, pero también con fogón de leña encendido en una esquina y encima del fogón un comal negro de barro del que venía el olor que Rosa había percibido desde la portería. Junto al fogón, de espaldas, una mujer de 55 años removía algo en una olla de peltre. «Petra», dijo Emilio. La mujer giró. Tenía cara redonda, trenzas grises y un mandil de flores que claramente había sido lavado cientos de veces. «Señora Rosa y su hijo Mateo, necesitan cenar». Petra los miró a ambos con una brevedad que no era frialdad, sino eficiencia. «Siéntense», dijo, señalando la mesa de madera con 4 sillas. Rosa bajó a Mateo con cuidado. El niño abrió los ojos, parpadeó, olió el aire y se despertó del todo. «¿Tenemos comida?», preguntó con esa honestidad directa que solo tienen los niños de 8 años. «Sí», dijo Rosa, y en esa palabra puso todo el alivio que no podía mostrar de otra forma.
Emilio se quedó parado en el umbral de la cocina un momento, como si dudara entre irse o quedarse. Luego tomó una silla y se sentó al extremo de la mesa, lejos de ellos, y pidió también un tazón de lo que fuera que Petra estuviera preparando. Comieron los tres en relativo silencio. Petra preparó un caldo de frijoles negros con hierba santa y tortillas hechas a mano todavía tibias y un poco de requesón con chile de agua. Mateo comió despacio al principio, con esa cautela de quien no quiere parecer que tiene demasiada hambre, y luego dejó la cautela y comió lo que era, un niño que llevaba horas sin probar nada. Emilio lo observó desde su extremo de la mesa con una expresión que Rosa no supo leer. No era lástima, tampoco era ternura exactamente, era algo más parecido a reconocimiento, como cuando uno ve algo familiar en un lugar donde no esperaba encontrarlo. ¿De quién supieron que yo...? Empezó Emilio. De la señora Esperanza, en la tienda de Tlacolula. Dijo que usted era hombre de su palabra. Emilio asintió despacio. No aclaró si eso le gustaba o no. ¿Tienen dónde quedarse esta noche?, preguntó. No, señaló Rosa, sin adornarle la respuesta. Emilio terminó su tazón, se limpió las manos en la servilleta y miró a Petra. El cuarto del fondo tiene cama y petate. Está limpio. Petra levantó apenas las cejas, lo que en su lenguaje equivalía a un asentimiento. Gracias, dijo Rosa, y no añadió nada más, porque el agradecimiento que sentía en ese momento no cabía en palabras que no sonaran falsas. Esa noche, con Mateo dormido en el petate a su lado y el techo de teja sobre su cabeza, Rosa le escuchó el rancho respirar. Los grillos, el viento en el maíz, un burro que rebuznó lejos y el silencio particular de un lugar grande y vacío que no le falta nada material, pero le sobra soledad. Lo reconoció porque ella cargaba el mismo tipo de silencio desde hace 6 meses. No lloró, ya había llorado suficiente en el camión de Miahuatlán, con la cara vuelta hacia la ventana y la mano de Mateo entre suya. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin que el cuerpo le doliera de agotamiento, sino apenas de cansancio, que es una cosa diferente. Amaneció con el sonido del comal encendido. Rosa lo supo antes de abrir los ojos. El crepitar del barro caliente, el olor a masa nueva, el chisporroteo del aceite. Mateo ya no estaba en el petate. Se sentó de golpe. «Está en el patio», dijo Petra desde la puerta sin asomarse. «Con los burros». Rosa se levantó, se arregló el cabello con los dedos, se puso los zapatos y salió. Mateo estaba en el corral, del otro lado de la casa, parado frente a un burro bayo de orejas largas que lo miraba con la serenidad que solo tienen los animales muy viejos. Un hombre joven con sombrero, uno de los peones del rancho, calculó Rosa, le estaba explicando algo mientras el niño escuchaba con la boca entreabierta. Se quedó en el umbral del corral y lo observó un momento. Hacía semanas que no veía esa cara en Mateo, esa concentración alegre de quien descubre algo que le importa. Luego entró a la cocina. «¿Quiero ayudar?», le preguntó a Petra. Petra la midió de arriba a abajo sin girar el cuerpo, solo con los ojos. «¿Sabe hacer tortillas?». «Sí. Las mías las hace mi madre desde que tenía 10 años. No sé si las suyas son iguales a las de su madre». «Las mías las hacía mi abuela. No sé si son iguales a las de su madre, pero son tortillas». Petra empujó el tazón de masa hacia ella sin decir nada más. Trabajaron en paralelo durante 40 minutos. Petra preparaba el guisado, frijoles negros con hierba santa y un poco de tasajo desmenuzado, y Rosa palmoteaba las tortillas con ese ritmo rápido y parejo que viene de años de hacerlo. Al principio Petra no habló, pero cuando Rosa sacó del comal la tercera tanda sin quemarlas, la mujer hizo un ruido breve que podría interpretarse como aprobación. «¿Cuánto tiempo piensa quedarse?», preguntó Petra, sin hostilidad pero sin suavizarlo tampoco. «No lo sé», respondió Rosa con la misma honestidad. «Don Emilio me dio el cuarto por una noche. Si él dice que nos vamos hoy, nos vamos hoy». «Don Emilio no dice las cosas 2 veces», dijo Petra. «Si le dio el cuarto es porque considera que lo necesita». «Eso no me dice cuánto tiempo». «No», admitió Petra. «Eso no se lo dice». Emilio desayunó solo en el portal, como de costumbre. Rodrigo Salinas, su capataz de 15 años, le trajo el informe de la mañana: el riego del surco norte, el estado de la cosecha de espadín, un poste del cerco caído en el lindero sur. Emilio escuchó todo, hizo preguntas precisas, tomó decisiones concretas. Pero cuando Rodrigo se levantó para irse, Emilio preguntó: «¿El niño está con Fermín?».
Rodrigo sonrió apenas. Con Fermín y con el Canelo. El burro lo dejó acercarse. Eso no lo hace con cualquiera. Emilio volvió a su café. El café sabía diferente, más oscuro, con un poco de canela, la forma en que se hace en los valles cuando uno quiere que dúe. Lo había notado desde el primer sorbo. Petra lo hacía bien, pero no así. No preguntó quién lo había preparado. Al mediodía, Rosa limpió la bodega que estaba junto a la cocina. No porque alguien se lo hubiera pedido, sino porque vio que la puerta estaba abierta y adentro había un desorden de cajas, costales vacíos y herramientas sin lugar fijo. Tomó una escoba, un trapo y empezó. Mateo la ayudó un rato, hasta que Fermín lo llamó para darle de comer al Canelo y él desapareció de nuevo. Cuando terminó, la bodega tenía un orden elemental pero real. Las herramientas colgadas, los costales doblados, el piso barrido. Emilio pasó por ahí en la tarde y se detuvo en la puerta. La miró unos segundos, luego siguió caminando. Esa noche, durante la cena, le dijo: «Si quiere quedarse unos días más, el cuarto está disponible». Rosa levantó la vista del plato. «¿A cambio de qué?» «De nada», dijo Emilio. «No estoy haciendo un trato. Estoy diciendo que el cuarto está disponible». Rosa asintió. «Gracias, don Emilio». Mateo, que había estado comiendo con la atención dividida entre el plato y algo que le había pasado en el corral esa tarde, levantó la cabeza. «¿El Canelo siempre ha vivido aquí?» «Desde que nació», dijo Emilio. «¿Y nunca se quiere ir?» «Los burros no se van de donde los tratan bien». Mateo consideró esto muy en serio. «Yo tampoco», dijo, y volvió a su plato. Nadie respondió nada, pero Rosa sintió algo moverse en el pecho. No alegría exactamente, sino algo más parecido a que la tierra vuelve a ser firme después de que uno ha caminado mucho tiempo sobre superficie inestable. Fue Mateo quien la encontró. La bodega al fondo del corredor de la cocina tenía un cuarto anexo que Rosa no había entrado aún, y fue ahí donde Mateo apareció esa mañana con algo en las manos. Una olla de barro, negra y bruñida, con el asa rota de un golpe limpio. La cargaba con esa solemnidad que los niños les dan a los objetos que sienten que importan. «Mira, mamá, está igual que la de la abuela». Rosa la tomó. Era una olla tlayududa, del tipo que se hace en los talleres de Coyotepec, con el barro negro pulido a piedra. El asa había cedido desde la base, una fractura limpia que podría soldarse con barro fresco y tiempo. Estuvo un momento mirándola y el peso que sentía en las manos no era solo el de la olla. La de su madre había sido igual. Había sobrevivido 30 años de cocina en Miahuatlán, hasta que cayó el día del velorio de Aurelio y se partió en dos sobre el piso de cemento. Rosa la había recogido en silencio mientras las vecinas preparaban el café y la había envuelto en un trapo sin saber muy bien por qué. Después no pudo encontrarla en la maleta. Debió haberla dejado en algún rincón de la casa cuando empacó corriendo. «¿Se puede reparar?», preguntó Mateo. «Con barro y agua, sí, si alguien tiene paciencia». «¿Tú tienes paciencia?» «A veces». Esa tarde, Rosa encontró a Emilio en el portal revisando unas libretas de cuentas viejas. Le mostró la olla. «La encontré en el cuarto del fondo. Si no la va a usar, puedo repararla. Si la va a usar, dígame y la dejo donde estaba». Emilio dejó las libretas sobre sus rodillas y la miró. «Era de mi esposa. Se rompió hace como 3 años. La guardé porque no me pareció bien tirarla». «¿Quiere que la deje como está?» «No», dijo despacio. «Si puede repararla, está bien». Rosa asintió. Fue a sentarse al otro extremo del banco con la olla entre las manos. Silencio. El tipo de silencio que no incomoda, sino que pregunta. «¿Cómo se llamaba?», dijo Rosa sin mirarlo. «Soledad». «¿Cuánto tiempo lleva?». 4 años en marzo». Rosa siguió examinando la fractura del asa con los dedos. «El mío se llamaba Aurelio. 6 semanas». Emilio no dijo «lo siento» ni ninguna de esas frases que la gente dice porque no sabe qué otra cosa decir. Se quedó callado un momento y luego preguntó. «¿Era buen hombre?». «Sí», dijo Rosa, y no hubo duda en la respuesta. No siempre fue fácil vivir con él, pero era bueno. ¿Qué hacía? Cargaba costales, trabajo de fuerza. Le gustaba la tierra, pero nunca tuvo una. Siempre trabajó la de otros. Emilio miró hacia el maizal, que en esa hora dorada de la tarde tenía un color casi irreal. «Soledad nunca quiso irse de aquí», dijo. «Yo le propuse una vez mudarnos a Oaxaca, que hubiera más comodidades.
Me dijo que las comodidades que ella necesitaba estaban todas aquí. Hizo una pausa. Creo que tenía razón. ¿Usted la echó de menos desde el principio? Desde antes de que muriera. Rosa levantó la vista. Era una respuesta extraña, y él lo sabía. Lo vio en cómo la miró de vuelta, calibrando si había dicho demasiado. Tuvo una enfermedad larga, explicó. Los últimos meses ella ya no estaba del todo. El cuerpo estaba, pero ella se había ido yendo poco a poco. Uno empieza a extrañar a la persona antes de que se vaya. Es el tipo de duelo más raro. Rosa asintió despacio. Conocía algo de eso, no igual, pero parecido. Los últimos meses de Aurelio habían estado llenos de un agotamiento que lo alejaba de ella sin que él se diera cuenta. La distancia del cansancio es también una forma de ausencia. «La voy a reparar», dijo Rosa, refiriéndose a la olla. «Va a quedar la marca, pero va a quedar». «Así está bien», dijo Emilio. Y ninguno de los dos sabía si estaban hablando solo de la olla. Gerardo llegó un martes, sin avisar, en una camioneta pick-up gris con rines de aluminio que desentonaba con el camino de terracería. Rosa lo oyó llegar desde la cocina, el motor, luego las puertas, luego pasos que no eran los de Emilio ni los de Rodrigo. Salió al portal y lo encontró ahí. 41 años, la misma frente amplia de su padre, pero con una tensión en la mandíbula que Emilio no tenía. Traía jeans dorsos, camisa limpia y cargaba una bolsa de viaje pequeña que decía que no pensaba quedarse mucho. La vio. Se detuvo. «¿Quién es usted?», preguntó. Y la pregunta no fue descortés exactamente, pero tampoco tuvo la entonación de quien solo quiere saber un nombre. «Rosa Montiel, ayudo en la cocina». Gerardo asintió con la cabeza de una manera que no era un saludo, sino una evaluación. «¿Y mi papá?» «En el maizal con Rodrigo. Debe volver al rato». Gerardo entró a la casa sin decir nada más. Rosa volvió a la cocina y no comentó nada con Petra, que ya había escuchado todo desde donde estaba. «¿Es el hijo?», preguntó Rosa en voz baja. «Es Gerardo», dijo Petra, como si eso respondiera todas las preguntas. La cena fue larga y de pocas palabras. Emilio y Gerardo se saludaron con ese abrazo corto y seco que tienen los hombres que se quieren, pero no saben cómo decírselo. Gerardo saludó a Mateo con cortesía y al niño no pareció incomodarlo. Pero cuando Petra sirvió los platos y Rosa se sentó también a la mesa, hubo un silencio diferente, el tipo de silencio que pregunta sin preguntar. «¿Cuánto tiempo lleva en el rancho?», le preguntó Gerardo directamente a Rosa. «Poco más de 2 semanas». «¿Y tiene contrato?». «Gerardo», dijo Emilio, sin levantar la voz. «Es una pregunta, papá. ¿Tiene contrato o no?». «No», dijo Rosa, antes de que Emilio respondiera. «No tengo contrato. Don Emilio me ofreció quedarse mientras ayudo. Es un arreglo informal. Si eso le incomoda, puede decírselo a él». Gerardo la miró. Había algo en esa mirada que Rosa no supo clasificar. No era hostilidad pura, sino algo más complicado, como cuando uno tiene un problema antiguo y de repente aparece algo nuevo donde no esperaba encontrarlo. «No es que me incomode», dijo Gerardo y cambió de tema. Pero Rosa supo que sí le incomodaba, y supo también que la incomodidad de Gerardo no era por ella, sino por algo más profundo que ella apenas había rozado en esa conversación del portal con Emilio. Después de cenar, Emilio y Gerardo se quedaron solos en el portal. Rosa los oyó desde el cuarto. Voces bajas, el ritmo entrecortado de 2 personas que tienen cosas que decirse y no encuentran por dónde empezar. No escuchó palabras, pero conocía ese ritmo. El martes siguiente, Rodrigo fue al pueblo por semillas y refacciones. Mateo lo acompañó porque Fermín dijo que en la ferretería de Don Beto siempre había paletas de tamarindo y Mateo llevaba días pensando en una. La tienda de Don Beto era también la única con teléfono fijo del crucero, y los martes solían juntarse ahí 3 o 4 señoras del rumbo que venían a comprar y a ponerse al día con lo que fuera que hubiera pasado la semana anterior. Mateo estaba detrás del mostrador de los dulces, eligiendo entre paleta de tamarindo y paleta de mango con chile, cuando escuchó su nombre. No el suyo exactamente. Escuchó la viuda y el niño, y entendió que hablaban de su mamá y de él. «Dicen que llegó sin nada», dijo una voz que Mateo no conocía. «Una viuda de quién sabe dónde, y ya está instalada en el rancho del señor Castellanos». «Pues quién sabe qué pretenderá», dijo la otra, «porque una cosa es ayudar y otra es aprovechar.
El señor Castellanos es viudo, tiene el rancho, tiene sus tierras, y el hijo no vive aquí, completó la primera. Está en Oaxaca, no está al tanto de nada. Eso es lo que me preocupa, que llegue alguien de afuera y... Rodrigo entró en ese momento buscando a Mateo y lo encontró parado frente al mostrador de dulces, inmóvil, con la paleta de tamarindo en la mano y sin haberla destapado todavía. «¿Qué pasó?», le dijo Rodrigo en voz baja. «Nada», dijo Mateo, pero Rodrigo lo conocía suficiente para saber que no era nada. De regreso al rancho, Mateo no habló. Rodrigo tampoco le preguntó, que fue la forma más considerada que encontró de acompañarlo. Esa tarde, Rosa estaba repasando la costura de unas bolsas de manta en el portal cuando Mateo se sentó a su lado. No dijo nada de inmediato, estuvo un rato mirando el patio. «¿Mamá? ¿Qué, mi vida? ¿Por qué la gente dice cosas malas de las personas que no conocen?» Rosa dejó la costura sobre sus rodillas. «¿Qué escuchaste?» Mateo se lo dijo, con palabras de niño, mezclando lo que había entendido con lo que había imaginado. Dijo aprovechar, y viuda, y el hijo no sabe nada, y Rosa escuchó todo sin interrumpirlo. Cuando el niño terminó, se quedó callada un momento. Luego le puso la mano en la cabeza, que era como su cuerpo decía ciertas cosas que la voz no alcanzaba. «La gente que habla así tiene miedo», dijo. «A veces el miedo se parece mucho a la maldad, pero no es lo mismo». «¿Y tú tienes miedo?» «Sí», dijo Rosa. «¿De qué?» «De muchas cosas. De que te pase algo, de no poder darte lo que necesitas, de quedarme sola». Hizo una pausa. «Pero no de esa gente». Mateo lo consideró. «¿Nos vamos a ir?» Rosa no respondió de inmediato. Miró el maizal, los cerros, el techo de teja, la hamaca enrollada en la columna del portal. «No lo sé todavía», dijo. Y esa fue la respuesta más honesta que tenía. Esa tarde, Rosa fue a buscar a Emilio al maizal. Lo encontró en el lindero norte revisando el estado de una planta que había tenido problemas con la roya. Rodrigo estaba un poco más atrás, tomando notas en una libreta pequeña. Cuando Emilio la vio acercarse, supo por la manera en que caminaba que algo había pasado. Rosa esperó a que Rodrigo se alejara lo suficiente y entonces se lo dijo. Lo que habían escuchado en la tienda, las palabras, lo que Mateo había entendido, y Emilio la escuchó sin interrumpirla. «¿Sabe de dónde viene?», preguntó Rosa. Emilio miró el maíz un momento y dijo: «Puedo imaginar». «¿Gerardo?». No respondió directamente, pero la manera en que apretó la quijada era suficiente respuesta. Rosa asintió. Se quedó parada frente a él, con el viento de la tarde moviéndole el cabello, y dijo: «Don Emilio, yo no vine aquí a quitarle nada a nadie. No vine a hacerme la necesitada, aunque lo estaba. Vine porque no tenía a dónde ir y porque alguien me dijo que usted era un hombre justo. Si lo que está pasando le complica la vida o le crea problemas con su familia, dígamelo y nos vamos mañana temprano. Nadie les va a decir que se vayan. No estoy pidiendo permiso para irme, estoy diciéndole que si necesita que me vaya, lo entiendo». Emilio la miró directamente. «¿Y usted qué quiere?». La pregunta la tomó desprevenida. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. «Quiero que Mateo tenga un lugar donde estar tranquilo. Quiero trabajar y ganar algo, aunque sea poco. Y quiero no tener que escuchar a mi hijo contarme que la gente habla mal de su mamá». Emilio asintió. «Entonces quédense». «¿Y Gerardo?». «Gerardo es mi hijo. Yo hablo con él». Pero esa noche, mientras Rosa acostaba a Mateo y le cantaba en voz muy baja la misma canción que le cantaba desde bebé, una canción que había aprendido de su abuela y que hablaba de un río y de un pájaro que se pierde y vuelve, escuchó desde el cuarto la conversación en el portal. Emilio hablando, Gerardo respondiendo con esa voz que tiene la rabia cuando lleva mucho tiempo esperando una salida. No escuchó palabras, pero conocía ese ritmo. Mateo se quedó dormido antes de que terminara la canción. Rosa se quedó despierta mucho más tiempo. A la mañana siguiente, Gerardo no estaba en el desayuno. La pick-up gris ya no estaba en el patio. Nadie preguntó nada, pero Rosa tomó la decisión mientras doblaba las tortillas en el trapo de cocina. Si en 3 días la situación seguía igual, recogía la maleta. No por miedo, sino porque Mateo merecía un lugar donde estar sin que nadie cuestionara el derecho de su madre de estar ahí. Rosa no esperó los 3 días.
El viernes en la tarde, mientras Emilio estaba en el campo y Petra descansaba en su cuarto, Rosa abrió la maleta sobre el petate y empezó a doblar la ropa. No lo hacía con drama ni con rabia, lo hacía con esa calma que viene de haber tomado una decisión que duele, pero que parece la única posible. Mateo entró al cuarto y la vio. ¿Nos vamos? Sí. ¿Por qué? Porque es lo correcto. El niño no dijo nada más. Fue a despedirse del Canelo en el corral y Rosa lo oyó desde el cuarto. La voz pequeña del niño hablándole al burro, explicándole algo en voz baja que no alcanzó a escuchar. Cuando todo estuvo doblado, Rosa fue a la cocina a buscar a Petra. La encontró despierta, sentada junto al fogón con un vaso de jamaica. «Me voy mañana temprano». Petra la miró. «¿Don Emilio lo sabe?» «Se lo voy a decir esta noche». Petra dejó el vaso sobre la mesa. «¿Por qué se va?» «Ya sabe por qué. Lo que diga la gente del pueblo no debería...» «No es solo lo del pueblo», dijo Rosa, sin levantar la voz. «Es que esto le está creando un problema a don Emilio con su hijo, y yo no vine aquí a crearle problemas a nadie». Petra la miró un momento largo y luego dijo en voz baja pero con claridad: «Deje el dibujo que hizo el niño, el que está en su cuarto». Rosa se detuvo. «¿Para qué?» «Para que don Emilio lo vea cuando usted ya no esté». Esa noche Rosa le dijo a Emilio que se iba. Estaban en el portal. La noche tenía ese frío de octubre que en los valles baja de los cerros sin aviso. Emilio escuchó todo sin interrumpirla, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Cuando ella terminó, se quedó callado un momento y luego dijo: «Está bien». Rosa asintió. Se levantó para entrar. «Rosa». Ella se detuvo. «Gracias por la olla». La olla de barro negro que había reparado estaba ahora en la cocina, con la marca del asa soldada visible pero firme. Se podía usar. Se veía que había sido rota y que alguien se había tomado el tiempo de arreglarla. «No hay de qué», dijo ella y entró. Mateo dejó el dibujo sobre la mesa de la cocina. El rancho, Emilio, Rosa, él y el Canelo al lado. Todo dentro de un contorno que era una casa, dibujada con lápiz naranja sobre una hoja de cuaderno. La parada de Tlacolula quedaba a 12 kilómetros del rancho por carretera. Rosa y Mateo tomaron el camino a pie hasta el crucero y de ahí pidieron aventón a un señor que iba a la ciudad con su camioneta cargada de zanahorias. Los dejó en la orilla del mercado, a 2 cuadras de la central de autobuses. El primer camión salía a las 6:30. Eran las 6:10. Mateo estaba sentado en la banca con la maleta entre los pies. Rosa estaba de pie, mirando el tablero de destinos sin verlos realmente. El faro de una camioneta los iluminó desde el estacionamiento. Emilio bajó con el motor todavía encendido. Traía la misma camisa de cuadros de siempre y las botas de trabajo, como si hubiera salido sin planear cómo llegar a verse. Mateo lo vio primero. «Don Emilio». Emilio se acercó. Se detuvo a 2 metros de Rosa. «Sé que no tiene por qué escucharme», dijo directamente. «No tiene que venir hasta acá», dijo Rosa. Sí tenía. El camión de Oaxaca entró al estacionamiento con un chirrido de frenos. Varios pasajeros empezaron a moverse. «Lo que dijo Gerardo no lo autoricé yo», dijo Emilio, «y no lo comparto, y debí haberlo dicho antes, en la cara, no dejarlo ir sin aclarar nada. No es solo Gerardo. Lo sé». Pausa. «Pero usted no tiene que irse por lo que diga la gente. Eso no es justo. Don Emilio, la justicia no siempre es lo que es conveniente. No le estoy hablando de conveniencia, le estoy hablando de lo que es correcto». Se detuvo. Mateo dejó un dibujo en la cocina. Rosa no dijo nada. «Hay una casa adentro del dibujo», dijo Emilio, «y estamos los 4 adentro». Voz más baja. «Yo no recuerdo la última vez que alguien me puso dentro de una casa dibujada». Mateo, que había escuchado todo sin fingir que no escuchaba, levantó la vista hacia su madre. Rosa miró el tablero de destinos, miró a Mateo, miró a Emilio. ¿Qué le va a decir a Gerardo? La verdad, lo que debía haberle dicho hace mucho. ¿Y si eso no alcanza? Puede que no alcance de inmediato, pero es lo único que tengo para darle. El camión pitó una vez. Rosa miró a Mateo. ¿Tú qué quieres? El niño pensó con esa seriedad que ponía en las cosas que le importaban.
Quiero despedirme del Canelo como se debe, dijo. No como me despedí esta mañana, que fue a las carreras. Emilio no sonrió, pero algo en él se distendió. Rosa tomó la maleta. Entonces volvemos, dijo. Pero esto cambia, don Emilio. Necesito un arreglo claro. ¿Qué hago? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto tiempo? No más limbo. De acuerdo, dijo Emilio. Y habla con su hijo. Sí. Subieron a la camioneta. Mateo se sentó en el asiento del copiloto, entre los dos adultos, con la maleta en las piernas porque no cabía atrás. El camino de regreso fue en silencio, pero era el silencio diferente, el que tiene algo adentro en lugar de solo vacío. Gerardo contestó al tercer intento. Papá, necesito que vengas. ¿Qué pasó? Nada grave, pero necesito que vengas. Hubo una pausa. ¿Cuándo? Este fin de semana. Llegó el sábado a mediodía, otra vez sin avisar la hora exacta. Esta vez la pick-up entró más despacio por el camino de terracería, como si el conductor dudara entre ir más rápido o más lento. Emilio lo esperaba en el portal, solo. Rosa y Mateo estaban en el cuarto del fondo y Petra había tenido el tino de salir a revisar el huerto, que era la forma discreta de no estar. Gerardo bajó y los dos hombres se miraron desde la distancia de un patio. ¿Dónde están?, preguntó Gerardo. Adentro, y no salen hasta que terminemos de hablar tú y yo. Gerardo apretó la mandíbula, asintió. Se sentaron en el portal. Emilio no le ofreció café porque esta conversación no merecía ese tipo de cortesía pausada, la merecía directa. ¿Fuiste tú quien habló en el pueblo? No fui al pueblo. ¿Con quién hablaste? Silencio. Con Arnulfo en la gasolinera. Fue una conversación, no pensé que... Ya sé lo que no pensaste. Emilio lo miró. Gerardo, esa mujer no te quitó nada. No le quitó nada a nadie. No dije que quitara. Insinuaste. Y lo que se insinúa en un pueblo como este hace más daño que lo que se grita. Gerardo miró el patio. Sus manos, sobre las rodillas, estaban tensas. ¿Qué hace aquí, papá? Ayuda, trabaja, cuida a su hijo. ¿Y tú qué sientes? Emilio tardó en responder. Me siento menos solo, dijo finalmente, y eso me asusta más de lo que te incomoda a ti. Gerardo se quedó callado. Tengo 41 años, dijo después. Sé que no tengo derecho a decirte cómo vivir. No, no lo tienes. Pero mamá, tu mamá, me dijo Emilio con una firmeza que no era rabia sino algo más profundo, me pidió que no me quedara solo. ¿Cuándo? Los últimos meses, cuando todavía podía hablar bien. Me lo dijo 2 veces. La segunda vez, yo le dije que no dijera esas cosas, que iba a ponerse bien. El silencio que siguió fue de otro tipo, el tipo que tiene un peso específico. No lo sabía, dijo Gerardo. No te lo conté porque en ese momento quería que lo único que importara fuera que ella mejorara. Pausa. Después no lo conté porque no supe cómo. Gerardo miró el portal, la columna de madera oscura, la hamaca enrollada. ¿Y ella, Rosa? No es tu madre, dijo Emilio, con claridad y sin crueldad. Nadie va a ser tu madre, y yo no estoy buscando reemplazar nada. Estoy buscando no llegar a los 70 con esta casa vacía y estas tierras sin nadie que le importe mantenerlas. Gerardo asintió despacio. Estuvo callado un buen rato. Luego se limpió la cara con la mano, un gesto que Emilio reconoció porque era el mismo que él hacía cuando no quería que se le notara algo. ¿Puedo hablar con ella? Si ella quiere. Rosa aceptó. Salió al portal con Mateo, que se fue directamente al corral en cuanto vio que los adultos iban a tener una conversación larga. Gerardo no empezó con explicaciones, empezó con: lo que llegó a los oídos de su hijo no debió llegar. No fue mi intención, pero tampoco hice nada para evitarlo. Le pido disculpa. Rosa lo miró. No había falsedad en eso. Había un hombre que estaba haciendo algo que le costaba. Acepto la disculpa. No tengo nada en contra suya. Lo sé, tiene algo en contra de una situación que le recuerda algo que todavía le duele. Eso es diferente. Gerardo asintió. ¿Cómo supo? No supe, reconocí. Una pausa. ¿Está bien aquí?, preguntó Gerardo, y la pregunta fue más genuina de lo que él esperaba que sonara. Por ahora sí. ¿Y el niño?
Mateo se despidió de un burro llorando esta mañana y está convencido de que el burro también lloraba. Está muy bien. Algo en Gerardo se aflojó. No llegó a sonreír todo el tiempo, pero estuvo cerca. Esa noche cenaron los 4 juntos. La conversación fue cuidadosa, como caminar sobre terreno que recién se asentó, firmemente, sin correr, pero fue una conversación real. Gerardo se fue el domingo temprano. Antes de subir a la pick-up, se acercó a Emilio y le dio un abrazo más largo que el de la llegada. «La próxima vez aviso», dijo. «Sí, avisa». 3 semanas después, el rancho tenía un ritmo nuevo. No muy diferente del de antes, al menos en lo visible. Rodrigo y los peones en el campo, Petra en la cocina, el canelo en el corral, el maíz negro en su ciclo lento. Pero había ciertos momentos del día que antes eran huecos y ahora no lo eran. El desayuno, por ejemplo, antes Emilio desayunaba solo en el portal con su café y su libreta. Ahora Mateo aparecía antes de que el café estuviera listo, con el pelo revuelto y alguna pregunta impostergable sobre los burros, el maíz o el clima. Emilio respondía con la paciencia particular que le tenía al niño, sin simplificar demasiado, sin complicar de más. Rosa lo había notado. Y había notado también que Emilio lo notaba a él, a Mateo, con esa atención sostenida que uno le da a algo que le importa sin haber planeado que le importara. Un martes de noviembre, Emilio la llamó al portal por la tarde. Traía 2 papeles sobre la mesa. Uno era un contrato simple, escrito a mano pero con claridad, que detallaba el trabajo de Rosa en el rancho. Coordinación de cocina, cuidado del huerto, apoyo en las temporadas de cosecha y el sueldo correspondiente, que no era generoso pero era justo. El otro era un papel de la escuela primaria de Tlacolula, con los requisitos de inscripción. La inscripción de Mateo es en enero, dijo Emilio. Si se quedan, hay que tramitar el traslado del expediente desde Miahuatlán. Rosa miró los 2 papeles. Los miró un momento largo. ¿Por qué hace esto? Porque dije que hablaríamos de un arreglo claro. El contrato ya era el arreglo claro. Emilio se quedó callado un segundo. Porque Mateo necesita escuela, dijo, más despacio. Y porque me parece que si van a quedarse, deben quedarse bien, no a medias. Rosa tomó el bolígrafo que estaba sobre la mesa y firmó la contrato. Luego tomó el papel de la escuela y lo dobló con cuidado. ¿Cuánto tiempo lleva sin que alguien le cuide el huerto de quelites? Desde que murió Soledad. Se nota, lo sé. Está lleno de hierbas que no son quelites. Ya lo sé, Rosa. Mañana lo arreglo. Emilio asintió. El huerto quedó ordenado en 2 días. Rosa rescató 3 matas de epazote, 2 de hierba santa y una de chepiche que estaban ahogadas bajo la maleza. Mateo le ayudó a regar, con esa concentración que le pone a las cosas cuando siente que está siendo útil de verdad. Petra los vio desde la ventana de la cocina y no dijo nada, pero esa tarde preparó atole de guayaba y lo sirvió con un vaso más de lo normal. Una tarde de las últimas de noviembre, cuando el sol bajaba detrás de los cerros y el cielo tenía ese color de cobre viejo que tienen los atardeceres antes de que llegue el frío de verdad, Emilio y Rosa estaban sentados en el portal. Mateo corría por los surcos del maizal, persiguiendo algo, un perro, un pájaro, su propia sombra alargada, con esa energía sin propósito que solo tienen los niños felices. Emilio tenía el café entre las manos, Rosa tenía el suyo. No había nada urgente que decir. No había nada que resolver esa tarde. Eso, por sí solo, era algo que ninguno de los 2 había tenido en mucho tiempo, un momento que no exigía nada. El canelo rebuznó desde el corral. Mateo lo oyó y cambió de dirección. Rosa pensó en Aurelio, como seguía pensando en él, con esa mezcla de amor y tristeza que el tiempo va transformando poco a poco en algo más parecido a la gratitud que al duelo. Pensó en lo que él hubiera dicho de este lugar, de este cielo, de este café con canela. Probablemente hubiera dicho, buena tierra. Sí, habría dicho, buena tierra. Emilio miró hacia donde corría Mateo. ¿Le gusta aquí?, preguntó. Sí, dijo Rosa. ¿Y a usted? Pausa. También. El viento movió el maizal con un sonido suave, como si la tierra respirara. Los cerros se pusieron oscuros primero en la punta y luego en las faldas, y el cielo fue cambiando de cobre a violeta a gris. Mateo volvió corriendo, con tierra en los zapatos y la cara encendida. El canelo me llamó, anunció muy serio. Los burros no llaman, dijo Emilio. Este sí.
Se metió corriendo al cuarto a ponerse el suéter antes de que su mamá se lo pidiera, porque ya sabía que cuando el cielo se ponía así de oscuro, su mamá iba a pedírselo. Emilio y Rosa se quedaron un momento más en el portal, con el café enfriándose y el silencio compartido que ya no necesitaba llenarse de palabras para hacer algo. Afuera, los primeros grillos de la noche empezaron a cantar entre el maíz negro. Si esta historia te llegó al corazón, escribe en los comentarios el nombre de alguien que haya llegado a tu vida cuando más lo necesitabas. A veces la gente que menos esperamos es la que más huella deja. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Cuéntanos, nos encanta saber desde dónde nos acompañas.